Bom dia a todos, chegamos Buen para día a mais um todos. tutorial Llegamos a un tutorial do livro más 3. del libro 3. El título del libro 3 es Cristo, el centro conector de la obra de Dios. Este es el título general. Y el título de este volumen número 3 es Vinculados en Amor. E nós vamos para a Y primeira nosotros semana vamos a la primera semana título que tiene como título En Cristo Conectados e todo se Unidos. mantiene conectado y Vamos unido. abordar agora Esto es lo que vamos a abordar ahora en la semana uno. já Ya na segunda-feira en el día lunes nos mostra es la que nos muestra como que vão ser abordados cómo que van a ser abordados los temas esta semana. durante los temas de los días de Então esta aqui semana mostra uno. Aquí nos muestra o primeiro homem se que primero el desconectou hombre se desconectó o de homem entrou Dios. no vazio El e na hombre entró en un vaidade. vacío y en una vanidad, y en la vanidad, Esse en el viver imperio de não las tinieblas. aparenta, Y el não, vivir, não agrada a Deus, né? ese vivir no agrada a los Mas ojos de Dios. Pero Cristo, Cristo, Deus, por meio Dios, de Cristo, por medio de desea Cristo, reconectar-se desea com reconectarse con el a hombre, realidade humana. trayendo realidad al vivir humano. Vamos desfrutar También vamos a vários aspectos de disfrutar Cristo, varios como aspectos a de Cristo, como la imagen imagen do del Deus Dios invisível, invisible, o Colosenses primogênito 1:15, da el criação, primogénito de la creación, Colosenses e a 1:15b, sabedoria de Deus. y la sabiduría Cristo de Dios. é o conector Cristo entre es el Deus, conector o entre homem e Dios, todo. el hombre y toda la Isso nós creación. vamos ver hoje. Esto es lo que nosotros vamos a ver hoy. Graças a Y Deus, gracias al Señor que nós últimamente el Señor ha somos levantado jóvenes, maduros ya vamos como jóvenes maduros, para los cooperar com valientes a de obra David, para cooperar con la obra que el Señor no meio está de nós. realizando en Nós, medio no nuestro. entanto, também No obstante, hay adolescentes despertaram o que interesse se despertaron pela pregação su do interés Evangelho por el Señor y la em predicación del várias Evangelio localidades, en varias casas de localidades. colportores Tenemos casas de colportores, e adolescentes casas de que adolescentes também que en não são verdad apenas no adolescentes, solamente mas também es para adolescentes, sino pré-adolescentes también estão preadolescentes, están firmes na estudo, firmes, mas estudian, também pero praticam también a practican mensagem, el a colportaje, la inmersión en la transcrição da palabra, la palavra, transcripción de la palabra vivendo juntos y viviendo para juntos buscar o Senhor, para e o buscar al Senhor tem Señor, abençoado, né? y el Señor ha bendecido esto. Essa é a nova Entonces, geração esta es la que nueva está generación que está subindo, né? subiendo E nós y que precisamos nosotros acolhê-los necesitamos com amor, recibirlos né? en todos los sentidos. E esse aí, então, Esta entonces, também o Neo, né? Eles formam también tenemos o el energético neo. Neo es núcleo da obra do energético Senhor. de la obra del Señor. Eles têm Entonces este núcleo, ellos son aquellos que tienen energia, né? energía para llevar Essa adelante missão. esta misión. E tudo isso Y todo é esto para a formação es para la formación de un ejército. ¿Sabían de um esto? exército. Dios necesita de un ejército jóvenes, de jóvenes santos. Né? Esto está en el Salmo 110, 1, 2 y 3. E por Y isso que as portas por eso do Hades nos que las atacam, puertas de los Hades nos atacan, estar pero necesitamos firmes, estar firmes, como firmes Efésios 6, como Efesios 6 dice, estad firmes mantemos firmes y mantener a firme, armadura de Deus, revistiéndonos de la armadura de Dios, avançamos atacando, avanzamos atacando y ganando territorio con la espada del a espada Espíritu. do Espírito, que é a Esta palavra espada de del Deus, Espíritu es la é palabra a de Dios, palavra mejor aún, profética de es Deus. la palabra E essa profética de Dios. palavra está Y esta escrita palabra está em en forma de forma de livros libros. para Entonces praticar cuando salimos a predicar el o Evangelio, colportagem, practicando el levamos colportaje, livros de Cristo, llevamos los libros que hablan del Evangelio del que Reino, são que en a verdad nossa son arma de ataque, nuestra a arma de palavra de ataque, Deus, que es la a palabra de palavra de Dios, Deus. que es la espada del Espíritu. E nós
Y nosotros estamos bajo solo una orden. Nosotros seguimos el mandato del Señor. Hoy solo tenemos una voz para seguir, que es la voz de Dios a través de su canal. Entonces nosotros obedecemos la voz del Señor. Aquí, en Números 9:13, Números 9:23 dice: según el mandato del Señor acampaban, y según el mandato del Señor se ponían en marcha, cumplían su deber para con el Señor, según la orden del Señor por intermedio de Moisés. Este mandato, esta expresión mandato del Señor, en el original es la boca del Señor. El pueblo de Israel actuaba según el mandato del Señor. ¿Quién era la boca del Señor? Era Moisés. Nuestro Dios habla con nosotros a través de un canal, y en aquella época el canal era Moisés. Entonces, aleluya. En Colosenses va a mostrarnos que Cristo es el que conecta al hombre con el Dios. Él conecta al hombre con la verdad, y esa verdad es la realidad. Gracias al Señor, Cristo es la única realidad con que Dios llena a la iglesia hasta la plenitud de vida. Y Efesios 1:3 nos muestra el comienzo del fluir de este río de la gracia que nos alcanza, y que Dios preparó esta salvación para el hombre, cuando el hombre, ya en Génesis capítulo 2, estaba en el jardín del Edén. Antes de la caída del hombre, Dios ya proveyó este río. Allí dice que el río que regaba el jardín salía del jardín y se repartía en 4 brazos. Gracias al Señor. Y hoy, por causa del río de la gracia, recibimos tantas riquezas de Dios, y Él colocó dentro de nosotros una fuente que fluye para vida eterna, que es la fuente de la gracia que fluye para vida eterna. Y también Juan 7:37 al 39 dice que estos ríos están dentro de nosotros, y que de nuestro interior fluirán ríos de agua viva. Esto se refiere al río de la gracia, para alcanzar a las personas. Después nos muestra también en el día martes la situación del hombre, la condición del hombre. El hombre se desconectó de Dios. Aquí el hombre fue engañado por la serpiente en el jardín del Edén, y ¿cómo? A través de colocar dudas con relación a la palabra de Dios. Entonces, esta es la manera que Satanás trabaja en el jardín del Edén. Él se corporificó en la figura de una serpiente, y la serpiente, que era más astuta de todos los animales de la tierra, engañó al hombre, y entonces resultó en la caída del hombre. Pero cuando el hombre desobedeció a la palabra de Dios, y con esto se desconectó de Dios, produjo un vacío, Por eso que Satanás inmediatamente colocó muchas cosas falsas que no son verdaderas. Entonces el hombre se perdió totalmente. En Romanos 5:12, yo quería leerles a ustedes, Romanos 5:12, dice: así, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, por causa del vacío causado por la desconexión de Dios, entonces Satanás colocó pecados en el hombre, y junto con el pecado vino la muerte.
entonces el hombre no solo está desconectado de Dios, sino también vive en un mundo de falsedad, de mentiras y todas estas cosas. Esto es una gran advertencia para nosotros. Yo quería leer este trecho del día martes y remarcando algunas palabras. Él dice así: nada del mundo puede llenar el vacío en el interior del hombre. Nada, por más que alguien tenga éxito obteniendo suceso en su trabajo o ganando mucho dinero, aún continuará vacío. El dinero, las realizaciones profesionales, el conocimiento, la sabiduría, los placeres del pecado no satisfacen al hombre y no llenan el vacío que hay en su corazón. O sea, nada de la tierra consigue llenar el vacío que hay en el interior del ser humano. Ahí él continúa: hasta aún una persona bien vestida en las calles necesita oír: ¿puedo orar por usted? A pesar de las ropas elegantes, esta persona tiene un vacío en su interior, y si ella no reconoce este hecho, algún día o el Espíritu le mostrará la necesidad de reconectarse con Dios. Y aquí hay un trecho muy importante también. Quería leerles a ustedes. La reconexión con Dios es muy simple, es muy fácil. El hombre está en general desconectado de Dios, pero para reconectarse con Dios es muy simple. Aquí nos dice así: si Dios nos dio un camino muy simple para llevarnos a reconectarnos con Él, y ahí él cita el versículo de Romanos 10, 9 y 10. Si con tu boca confesares que Jesús es el Señor y en tu corazón creyeres que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Gracias al Señor, porque la reconexión es simple y fácil. No es necesario. Aquí dice, la reconexión es extremadamente simple, no es necesaria pagar ninguna penitencia. Yo agrego aquí, ni ninguna indulgencia. Basta creer en el corazón y confesar con la boca para ser reconectados con Dios. Aleluya. Ahí, hermanos, el alimento diario continúa diciendo hablando del vacío que Satanás dejó en el hombre. Aquí dice, aún cosas legítimas como trabajo, realizaciones personales, son vacías sin Cristo, como Cristo es la realidad. Es legítimo casarse, constituir una familia, todo eso es legítimo. Trabajar, obtener propiedades, riquezas, y no hay nada equivocado en esto. También hay cosas buenas en la cultura humana, filosofías, también como en la tradición de los hombres, que es transmitida de un padre a un hijo. Enseñanzas, como trabajar, ser honesto, no mentir, obedecer a los padres, no robar, son buenos. Pero sin Cristo nada de esto tiene realidad. Las cosas buenas de la vida humana, sin la realidad de Cristo, ellas están solamente en la esfera de la vanidad. Esto es lo que Colosenses capítulo 2, 8 dice. Esto pertenece a rudimentos del mundo. Rudimentos del mundo. Y dice, sin Cristo, aún nuestra buena bondad y amor son vanidades. ¿Por qué quería leer esto aquí? Porque es importante percibir esto, que el hombre sin Dios está vacío y fue llenado con mentiras, con falsedades, con cosas que no son verdades, que no son realidad. Y aquí continúa. Pero sin Cristo, las reglas de conducta humana se destruyen a sí mismos. Esto está en Colosenses 2:23, que destruyen a sí mismos.
Ahí continúa, las buenas filosofías y culturas y las buenas tradiciones humanas un día terminarán, porque son solamente vanidades. Todas estas cosas tienen apariencia de sabiduría como culto en sí mismo. Por eso muchas personas buscan libros de autoayuda, buenas reglas de conducta y autocontrol. El autocontrol puede tener un valor temporal para privarse de deseo carnal y sexualidad, pero no tiene efecto eterno. Como no es realidad, no es verdad. Permanece dentro de la esfera de la falsedad. Oh Señor Jesús, aquí. Ahora, este pedazo que voy a leer es para nosotros. Muchos buscan cultura y buena filosofía para vivir, otros buscan buenas relaciones conyugales. Esto es cultura en sí mismo, a fin de recibir reconocimiento de las personas. Por ejemplo, es exclamación, esta es la mejor familia del mundo. Y el hombre pasa a elogiarse creyendo que alcanzó el nivel que otros no pueden alcanzar. Todo esto es culto en sí mismo y falsa humildad. Ahí, ahora que habla para nosotros. Nosotros que servimos al Señor necesitamos tener cuidado para no actuar de la misma manera y tener un vivir de apariencias. Vivir de apariencia es vacío, es sin realidad. Necesitamos estar conectados a Cristo para tener un vivir real que exprese sus atributos. Gracias al Señor. Aleluya. Ahí uniendo nos muestra el peligro del lado bueno del alma. Todo este libro, cuando fue presentado a nuestros pastores amigos, ellos quedaron tan sorprendidos y maravillados con lo que decía en este libro, que ellos no sabían que nuestra alma tiene un lado malo, que practica pecados, aman al mundo y todas estas cosas, pero también tiene otro lado, el lado bueno del alma. Entonces, las personas confunden muchas veces el lado bueno del alma con el espíritu, con la acción del espíritu. Entonces, esto es para nosotros también. Miren, el lado del alma puede estar dentro de la esfera de la vanidad, porque sin Cristo todo es vanidad. Necesitamos de una transferencia de esfera. Aleluya. Necesitamos de una transferencia de esfera. Paren de vivir en esta esfera terrenal, el contacto con el mundo, y no salimos de esta esfera. Necesitamos que el Señor nos transfiera. Oh Señor Jesús, socorro, necesitamos ser transferidos, Señor. Señor Jesús. Ahí Él continúa, de la misma manera, los líderes de las iglesias, esto es una palabra exclusiva para nosotros, a los líderes de las iglesias pueden usar su capacidad para servir a los hermanos, con conocimientos bíblicos, elocuencias o con su carisma. Todo esto puede ser muy perjudicial a la obra de Dios si está en la esfera de la falsedad. Solo Cristo es la verdad y la realidad. La única solución es sumergirnos en la palabra de Dios. Aleluya. Oh Señor Jesús. Y permitir que Dios nos llene con la realidad divina. Esto es lo que nosotros anhelamos, hermanos. Ser llenos de la realidad divina. Paren de vivir una vida de vanidades y de falsedades. Oh Señor Jesús, necesitamos ser transferidos. Por eso que Colosenses 1:13 dice así: Él nos libertó del imperio de las tinieblas y nos trasladó para el reino del Hijo de su amor, en el cual tenemos la redención, el perdón de los pecados. Entonces la palabra llave aquí es transportar. Él nos transportó, aleluya, nos libró de esta esfera terrenal, de esta esfera mundana, pecaminosa, y nos transportó para el reino del Hijo de su amor.
Usted quiere ser transportado ahora, cualquier momento usted necesita ser transportado. Y aquí el autor del alimento diario también dice, llame al disc mudanza y diga, socórreme Señor, porque he confiado mucho en mi bondad. Aún confío mucho en mi mansedumbre y autocontrol. Yo mantuve una fachada linda de un buen matrimonio, buena familia, pero no estoy aguantando más. Envía el camión de mudanza, Señor. Oh, Señor Jesús, gracias al Señor. Cuando usted hace así, pide en oración al Señor, inmediatamente va a estacionar un camión de mudanza delante de usted. El camión que trae la palabra de la verdad. Él nos cambia de esfera. Entonces, hermanos, lo que necesitamos, hermanos, es la inmersión en la palabra. Inmersión de la palabra es la palabra de verdad. Nosotros rumeamos en profundidad, repitiendo hasta hacer el grito de guerra. Esta palabra va a llevarnos a una esfera totalmente celestial. Gracias al Señor. Y para que esto suceda, esta transferencia de esfera, fue necesario que Cristo hiciese la redención por nosotros. Aquí dice así, en el cual tenemos la redención, el perdón de los pecados. Entonces, hermanos, esto es mediante la redención. Si usted no cree, si usted no experimentó la redención de Cristo, entonces no va a tener ninguna posibilidad de usted ser transferido. Pero gracias al Señor estoy hablando con un público totalmente cristiano, todos personas de la iglesia, porque ustedes tienen la redención de Cristo. Todos tenemos la redención de Cristo, por tanto, esta palabra, este camión de mudanza es real para nosotros. En cualquier momento podemos solicitar este camión de mudanzas para nuestra vida. Amén. Aquí hay una oración que yo encontré muy buena. Señor Jesús, yo fui redimido por tu sangre preciosa. Creo en tu obra redentora. Creo que Dios te resucitó de entre los muertos. Confieso con mi boca y de aquí en adelante, Cristo es mi Señor. No soy más dueño de mí mismo, sino que el Señor es quien me gobierna, porque tú eres mi cabeza. No quiero más engañarme con mi falsa humildad, el culto de mí mismo, con el autoelogio. Miren, huya de los autoelogios, creyendo que estoy bien. Huya de este sentimiento falso de que usted está bien. No quieren engañarme más. Yo necesito ser transformado, transportado. Alabado sea el Señor. Oh, Señor Jesús. Mucha ayuda podemos recibir aquí. Ahí Cristo es la imagen del Dios invisible. Esta imagen del Dios invisible está en Colosenses 1:15. Si Él es la imagen del Dios invisible, entonces Él es también el Creador. Él también es Dios. Él también es el Creador. Vamos a ver un versículo aquí en Hebreos 1:3 que nos da más seguridad de que Él es Dios, Él es el Creador. Miren, Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces vemos aquí cuántas riquezas aquí. Cristo, Él es el resplandor de la gloria. Si Dios es la gloria, Cristo es el resplandor de la gloria. Entonces así el autor colocó aquí el ejemplo del sol. El sol es la fuente de luz, pero el resplandor de Él son los rayos de luz
que salen de Él, que llegan hasta nosotros. Entonces, igualmente igualmente Dios es como la fuente de luz, y el resplandor es Cristo, que sale de Él. Y después algo muy interesante, es la expresión misma de su sustancia. Si Él es la expresión misma de su sustancia, es el mismo Dios, no hay ninguna duda. Entonces aquí, en Hebreos, en su ser, aquí, o la palabra en griego, es hipóstasis. Hipóstasis, que significa también la substancia de Dios. Ser de Dios o substancia de Dios. Es el mismo Dios. O sea, Cristo es la expresión exacta de la sustancia de Dios. Esta expresión exacta en el original griego es carácter, que significa estampa, imagen impresa o grabada. Este carácter, cuando Él es grabado en nosotros, esta imagen no sale más, queda indeleble, queda eternamente en nosotros, gracias al Señor. Es esto que el Señor quiere escribir, cuando Él es el resplandor de la gloria de Dios, y Él es el resplandor de la gloria de Dios. Cuando Él incide sobre nosotros, Él graba e imprime, y esto no puede quitarlo más. También en 2 Corintios 3:3, miren lo que Pablo dice aquí: siendo manifiestos que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino por el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedras, sino en tablas de carne del corazón. Esta semana estábamos disfrutando de la palabra profética. Fue hablado bastante de inculcar. Entonces, inculcar es esto: es grabar, imprimir la palabra en el corazón de alguien. Entonces, en este caso, esta impresión es la marca, no es el papel de lápiz. El lápiz usted puede borrar, y hasta algo esferográfico, pasa alcohol, algo y se borra. Pero, hermanos, este carácter que trae la sustancia de Dios para dentro de nosotros no sale nunca, gracias al Señor. Entonces, hay un versículo, Juan 18, nadie vio a Dios, pero el unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre es quien lo reveló. Gracias al Señor. Gracias al Señor. Esto es muy bueno. Y en Colosenses 1:15, la parte B, la segunda parte del versículo, dice que Él es el primogénito de toda la creación. O sea, Él es el primero a ser creado, engendrado o creado, el primero a nacer en la creación. Por tanto, Él es Dios, Él es el creador y también la criatura. Él es el primero de la creación. Aleluya. Tanto Dios como hombre. Aleluya. Este es el Dios que tenemos. Este es el Cristo maravilloso. También fue citado Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Pero en Juan 1:14 dice: y la palabra se hizo carne. Miren, aquí él citó un versículo en Isaías 57:15, porque así dice: el alto, el sublime, el que habita en la eternidad, el que tiene el nombre de santo. Yo habito en lo alto y sublime lugar, pero también habito con el contrito y abatido de espíritu, para vivificar el espíritu de los abatidos
y vivificar el corazón de los contritos. Aquí hay dos cosas. Por un lado, Dios habita en la eternidad. Significa que Él no está sujeto al tiempo. Nosotros sí vivimos en la esfera terrenal. Nosotros estamos sujetos a la acción del tiempo. Y el tiempo es implacable. El tiempo no para. Es el tic-tac todo el momento. Pero para Dios no hay tiempo. Él está sobre el tiempo. Él está sobre la eternidad. Él mismo creó la eternidad. Él es la eternidad. Él es quien creó la eternidad. Él está en esa esfera. Gracias al Señor, Él vive en esta esfera. Pero a fin de salvarnos, miren, pero para salvar al hombre, la palabra que estaba en la eternidad vino a sujetarse al tiempo. Miren, la palabra es el mismo Cristo, nuestro mismo Dios. Ellos habitaban la eternidad, pero Él vino y se sometió al tiempo a fin de estar con nosotros. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Maravilloso esto, maravilloso. Gracias al Señor. Por causa del hombre, Él se humilló, se sujetó y entró en el tiempo. Él también se sujetó al tiempo. Pero esto quería repetir nuevamente. Necesitamos, hermanos, tener un corazón contrito, un espíritu abatido, porque el Señor vive para vivificarnos nuestro espíritu, el espíritu de los abatidos y vivificar el corazón de los contritos. Siempre debemos humillarnos en espíritu quebrantado para que el Señor continúe bendiciéndonos. Si hay un poco de orgullo, este no es un principio que es de Dios, sino un principio de Satanás. Necesitamos arrepentirnos y volver, y que el Señor nos dé un corazón humilde y contrito. Señor Jesús, gracias al Señor. Y después, todas estas acciones que del Señor Jesús, el capítulo 9 de Hebreos, versículo 12, dice así: no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Versículo 14. Y cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Aquí por el Espíritu eterno. Entonces todo lo que Cristo realizó en la redención, Él vino a ser hombre, vivió un vivir humano aquí en la tierra, sujeto al tiempo. Después Él murió, fue a la cruz, nos libertó, nos lavó del pecado, pero también nos dio su vida para nosotros. Y ahí, hermanos, Él resucitó y Dios lo reconoció. Su resurrección aprobó su obra. Entonces, hermanos, en este momento, todo lo que Cristo hizo en la tierra fue eternizado, porque por el Espíritu eterno, Él fue eternizado. Entonces, es como Él dice aquí hay una figura en el tabernáculo de las argollas del arca del testimonio. La argolla tiene una forma circular, entonces como un círculo, no tiene fin, no hay comienzo ni fin. Entonces en cualquier punto es un punto, no hay como usted decir esto. Entonces usted puede estar en el frente o atrás, depende. Entonces es difícil, por eso que el capítulo Apocalipsis 13, creo que esto es importante para que aprendamos. Capítulo 13, versículo 8, Él dice así: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces aquí nos muestra que el Cordero fue
inmolado desde el principio del mundo. Entonces, pero Cristo fue inmolado, muerto, mucho tiempo después. Creo que 4000 años después de la fundación del mundo. Esto quiere decir que ya está dentro de la argolla de la eternidad, que usted no sabe determinar cuál es el comienzo o cuál es el fin. Gracias al Señor. Y también hay un versículo en Apocalipsis, capítulo 5, versículo 6. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, los ancianos de pie, y un cordero como habiendo sido inmolado. Aquí es más elocuente. Cristo como recién muerto, pero Cristo murió hace 2000 años de atrás, pero acabó de morir. Esto quiere decir que esta experiencia de Cristo ya está en el círculo, ya está en la eternidad. Esto es por la acción del Espíritu Eterno. También entonces, el capítulo 1, Colosenses 1:3, 1:16, él dice así: porque en conexión con Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean señoríos o autoridades, todos fueron creados por medio de Él y para Él. Esta es la versión judía completa, bíblica judía completa. Creo que se puede entender mejor. Por tanto, conclusión, Cristo es el centro conector entre el Creador y la creación. Gracias al Señor. Y aquí nos muestra que Dios desea tener un tejido de amor. Dios desea que seamos entrelazados con Él, entrelazados con Dios y entrelazados entre nosotros. Por eso debemos amarnos unos a los otros para entrelazarnos más. Solamente Cristo consigue hacer algo tan grandioso. Está entrelazándonos cada vez más. Y aquí dice, las cosas invisibles, alabado sea el Señor por su sabiduría. Esta es la sabiduría de Dios, gracias al Señor. Las cosas invisibles mencionadas aquí arriba se refieren a los seres angelicales, las cosas de los cielos, tronos, soberanías, principados, potestades, deben referirse a las órdenes angelicales y sus dominios. Cada cual tiene su dominio concedido por Dios. Aleluya. Entonces Juan 1:3, todas las cosas fueron creadas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y ahí Hebreos 1:2 también, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Cristo es la conexión entre el Creador y la criatura. Cristo es el hablar de Dios, que lo constituye heredero de todas las cosas y por medio de Él hizo el universo. Aleluya. Oh Señor Jesús, oh Señor Jesús. Y ahí hablando de la sabiduría, Cristo es la sabiduría de Dios. Aquí nos muestra el versículo 1 Corintios 1, 22 y 25. Porque tanto judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Alabado sea el Señor. Porque Cristo es la sabiduría de Dios, está disponible para nosotros. Oh Señor Jesús, entonces nos muestra también, no voy a leer, ustedes lean después, Proverbios capítulo 8, 22 al 22.
ahí dice que Cristo estaba desde la eternidad pasada en la compañía del Dios el Padre, que era su delicia, era su arquitecto, y estaba en su solaz. Y por fin queremos finalizar con Colosenses 1:17, que dice que Él es antes de todas las cosas y todo en Él subsiste. Esta palabra, todo en Él subsiste. En esta palabra subsiste en griego es sunistaos. ¿Qué significa esto? Significa que juntar, unir en un punto, o unir las partes en un punto. En otras palabras, Él une todo, Él une todos en todo, en un todo. Gracias al Señor. Entonces, todas las cosas, cuando usted va a trazar una circunferencia usando el compás, entonces usted coloca una parte del compás fijo y con la parte móvil, usted puede trazar un círculo y aquel centro es Cristo. Y de la circunferencia Él también la llena. Gracias al Señor. Llénanos, Señor, con su realidad. Amén. Hay un versículo bastante elocuente que es Romanos, sobre la sabiduría, que no voy a leer ahora por causa del tiempo. Señor Jesús. Amén.